Ahora vamos a pasar a mirar la parte del asentado, que es muy importante, sobre todo en las herramientas de desbaste y en las herramientas de corte. Ahora, en el desbaste que hacíamos en el EMIL, hablábamos que todas las herramientas tienen diferentes ángulos de afilado. Ejemplo, la gubia, el ángulo de desbaste de la gubia debería tener entre 30 y 45 grados más o menos. Si nosotros nos ponemos a mirar, la tolerancia es muy grande, son 15 grados de diferencia. ¿Pero por qué esa diferencia? Esa diferencia se hace porque nosotros trabajamos maderas duras y maderas blandas. Cuando trabajamos maderas blandas, necesitamos filos más agudos y mucho mejor filo cuando trabajamos una madera blanda que trabajar una madera dura. Por lo tanto, cuando trabajamos maderas blandas debería estar la gubia aproximadamente con un ángulo de 30 grados, y para maderas duras podríamos acercarla entre los 40 y los 45 grados. Esto desde la parte técnica es importante, pero no es muy funcional, dado que si yo tengo una gubia que afilé a 30 grados y estoy trabajando maderas duras y blandas, yo no voy a ir a hacerle un desbaste diferente para trabajar una madera dura. Entonces es como una norma de acuerdo a la parte técnica. Este galguita que tengo acá, para no usar un goniómetro, entonces en el documento nos vamos a dar cuenta que los ángulos de afilado están entre 30, 45, 60 grados. Hay otros ángulos entre 70 y 110 grados, pero no es tan importante. Entonces, con una pequeña galga como esta, donde tenemos 30, 45 y 60 grados, vamos a poder medir más o menos los ángulos de desbaste. ¿Cómo se mide, por ejemplo, esta gubia que les digo que debe tener 30 grados? Entonces, observen, acá entro paralelo a la herramienta, y si vemos por encima, el ángulo que nos está dando es exactamente 30 grados. Entonces, ahí el desbaste que hicimos, lo hicimos como para trabajar una madera blanda. Con este ángulo es muy fácil que nosotros podamos cilindrar, porque cuando tenemos un ángulo más agudo, el desplazamiento o el arranque de viruta, el desbaste de la pieza va a ser mucho mejor. Habíamos dicho que todas las herramientas de raspado podrían tener rebaba, que no necesariamente tenían que llevar la segunda etapa del afilado, que es el desbaste. Ahora, quiero hacer una pequeña observación en la parte del asentado de las piezas, dado que en este caso hay mucho misterio entre algunas personas, porque cuando venimos al asentado ya no vamos a refrigerar. La refrigeración se da cuando estamos haciendo contacto con la piedra, dado que la pieza se calienta, entonces necesitamos enfriarla, y decíamos que podíamos refrigerar con agua o refrigerar con aceite soluble en agua, brumol o taladrina, así se consigue en los talleres de metal mecánico. Cuando venimos al asentado surge cierto misterio, porque las personas no saben si en el asentado humedezco la piedra con aceite, con barsol, con gasolina, con ACPM, con agua. Entonces, lo más importante acá es saber que si hago un desbaste, hay aumento de temperatura por la fricción que se genera entre la piedra y la pieza. Por lo tanto, enfrío simplemente en agua. Cuando voy a hacer el asentado, necesito lubricación y simplemente necesito un elemento que me rebaje el contacto o esa fricción que se genera entre la pieza y la herramienta que vamos a afilar. Entonces, normalmente nosotros usamos aceite, puede ser aceite 40, pero cualquier tipo de aceite me sirve para hacer este afilado. Si tiene ACPM, échele ACPM. Si tiene barsol, entonces con barsol. Si tiene ACPM, cualquiera de ellos, dado que lo único que yo necesito es lubricar. Entonces vamos a pasar con el asentado de una de las herramientas más difíciles, dado que tiene dos ángulos, que es el sesgo o formón angulado. Entonces, como primer paso, debo tener una piedra muy plana. Ojo,
Aquí las personas empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué tipo de piedra uso yo? Yo creo que lo más importante es que cuando vamos a hacer el asentado tengamos un grano entre 150 y 220 más o menos. Más de 220 no es necesario. No es necesario entonces que empecemos a hablar sobre marcas de piedra. Es simplemente un grano entre 150 y 220, que incluso podríamos usar lijas 150, 180, 200, 220 pegadas de trozos de madera y perfectamente nos van a servir. En ese caso, cuando usamos lijas, no es necesario la lubricación. En este caso tengo una piedra, digamos de un grano 200, y simplemente vengo y asiento todo el ángulo de la herramienta, pero observen lo siguiente. Tengo la herramienta tomada desde la parte metálica, el cabo no lo estoy cogiendo y pongo mi dedo lo más cerca posible del desbaste. También hay un gran misterio en la forma en que yo debo desplazar la herramienta. Algunas personas dicen que en forma de 8 sirve, ¿cierto? Pero cuando hago el 8 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en donde normalmente no hago contacto con la herramienta. Otros dicen que en formas circulares, otros dicen que en formas rectas o lineales. Cualquiera de ellas sirve. Lo más importante es que siempre hagamos el recorrido de la piedra en su totalidad para mantenerla lo más plana posible. Es muy importante que cuando estemos haciendo asentados nosotros usemos una piedra solo para herramientas planas. Doy el giro y hago lo mismo en sentido contrario. ¿Por qué con usar una piedra solo para herramientas planas? Entonces es porque cuando traemos las gubias o el formón de filo redondo, cuando no sabemos hacerlo de forma correcta, empezamos a dañar esa superficie. Observen que estoy haciendo círculos, pero observen que estoy procurando por hacerlo en toda la piedra. Y mis manos están apoyadas en todo el extremo, es para que solamente el desbaste de la pieza o de la herramienta esté haciendo contacto y no esté haciendo fuerza desde acá. Observen que si yo hago esto, entonces unas veces acá, otras veces acá, entonces me engaño. Simplemente vengo, la cojo lo más cerca posible, siempre muy lento, giro. En este caso tenemos aceite. Decíamos que es muy importante el aseo en el afilado. Y tocamos en ambos lados hacia afuera, y si sentimos ligeramente que hay rebaba, quiere decir que la pieza todavía no tiene filo. Algunas personas lo que hacen es que tocan en esta forma y dicen que tiene filo, pero muchas veces yo toco aquí, simplemente puede ser la rebaba. Lo más importante es que hago contacto y saco mi dedo y que no haya rebabas, que si yo limpio hacia afuera con una estopa o con un trapo, y si hay rebabas él me la muestra acá. Aquí vemos que la pieza está totalmente limpia. Es muy importante darse cuenta que cuando hicimos el desbaste solamente hubo contacto en el filo y en el talón. ¿Por qué no hubo contacto de esta piedra sobre el centro de la pieza? Es simplemente porque cuando fuimos al esmeril él nos generó una curvatura, por lo tanto dejó esta parte del medio más adentro, y eso es la importante del desbaste, que toda esta área esté más adentro para que cuando voy al asentado solamente me haga contacto en el talón y en el filo, y así poder sacar filos más rápidos y mucho más finos. Tenemos el sesgo de media pulgada, hacemos lo mismo con el sesgo, el de 1,5 pulgadas, perdón, hacemos lo mismo con el sesgo de media pulgada, de 3/8, de 5/16, es indiferente, se pueden hacer las mismas operaciones con el mismo sesgo. Aquí tenemos que tratar de hacer el recorrido completo, y recuerden que para lubricar puedo usar
cualquier líquido. Limpiamos. Simplemente acá el brillo está en todo el filo y en el talón no hay rebaba. Este es el talón de la herramienta, esta es la punta, es un sesgo compuesto por dos ángulos. Y ya tenemos las dos herramientas de corte. Una de las partes más difíciles para hacer el asentado son las gubias. Las gubias por su forma, entonces tenemos acá un ángulo de desbaste que decíamos que tiene 30 grados. La gubia, como si es la de 1,5, es un elemento mucho más pesado y tiende a irse hacia atrás. Entonces, ojo, si yo empiezo a generar el apoyo acá, entonces el movimiento debería ser este. Pero es muy difícil en esta herramienta que es curva empezar a hacer contacto en toda la pieza. Otros lo que hacen es que vienen de frente y empiezan a hacer esto. Pero sigue siendo muy difícil. Entonces nos vamos a dar cuenta por el aceite que la herramienta me ha hecho contacto en el talón y de pronto me ha hecho contacto en el filo, pero en dos partes solamente. Es porque es muy difícil afilar acá. Mi sugerencia sería la siguiente: como es una herramienta perfilada, redonda, nosotros en veces tenemos piedras como esta, no sé si la cámara lo alcanza a ver, donde hay una curvatura. Son piedras que de pronto pensamos que ya están malas porque están cóncavas. Entonces vamos a ver para qué me sirve esta piedra y cómo sería la mejor forma de afilar una gubia. Mi sugerencia es que la gubia se tome con la mano izquierda, se apoye en la mesa, mire cómo la tomo con mi mano acá, y con esta mano solamente la sostengo y la giro. Con esta otra mano vengo y me apoyo, y observen que ahí sí puedo apoyarme exactamente en todo el desbaste. Por lo tanto, con mi mano derecha solo muevo la piedra arriba y abajo, y con mi mano izquierda tengo la gubia en un ángulo determinado con respecto a la mesa y la puedo girar en su totalidad. Ahora vamos a observar que en este desbaste que hicimos acá, en este asentado, ya nos empezó a humedecer con aceite todo el desbaste. Todavía no vemos el brillo en el filo y en el talón, pero es importante saber que en este sentido lo hacemos mucho más fácil. Cuando nosotros generamos este desbaste, entonces la rebaba empieza a entrarse hacia la parte cóncava. Miramos cómo el aceite está ahí y la rebaba también dio la vuelta. Vamos a limpiar muy bien acá. Y observamos el brillo que está en todo el filo y el brillo que está en el talón. Toda esta parte de acá no la tocó la piedra, dado que hay una concavidad que me dibujó la piedra del esmeril. Esa es la parte más importante del desbaste, que esa concavidad que me genera me ayuda a hacer un desbaste mucho mejor, un afilado mucho mejor. Acá es muy difícil ver porque es muy pequeña la curvatura que tiene, pero hay una curvatura en ese desbaste. Pero resulta que cuando estábamos haciendo este afilado, la rebaba quedó hacia adentro, y efectivamente si paso el trapo o una estopa queda todos los pelitos acá de la tela, es demostrando que sí hay una rebaba. Entonces, ojo, tomo la piedra de nuevo en mi mano, con una de las esquinas la pongo exactamente apoyada a la otra, a la gubia, y simplemente hago esto, y observen que entra en toda la piedra y me hace el asentado. Si observan por fuera, está quedando como la mugre, el aceite,
y es porque estoy haciendo el contacto totalmente plano desde acá para no doblar el filo hacia afuera. Lógicamente esa rebaba lo que hizo fue darse la vuelta hacia afuera. Entonces tomo de nuevo acá y hago pequeños movimientos de nuevo adentro, y esa es la forma más fácil para asentar una gubia. Vengo acá y toco hacia afuera, no hay rebaba, no hay rebaba. Los que hacen esto pueden determinar si hay filo o no. A mí no me convence mucho esa parte, porque igual si tiene rebaba me va, el contacto lo siento igual. Entonces simplemente toco hacia afuera y si no hay rebaba la pieza ya está. Otra parte muy importante es cuando voy ya a la máquina y estoy trabajando, la pieza ya me habla por sí sola. Esto lo repito en todas las gubias, grandes o pequeñas. La gubia de media pulgada, y observen que es de media pulgada, pero la piedra vuelve y me entra exactamente dentro de ella, y es una forma muy fácil para hacer este asentado. Entonces esa es la forma en que asentamos las piezas o las gubias, que son herramientas de desbaste. Es importante saber también que en vez de esta piedra puedo tener tablitas con lijas 180, 200, 220, en donde puedo hacer exactamente lo mismo. Incluso para las gubias entonces puedo tener trocitos de madera semicirculares perfilados, y también venden algún tipo de piedras de estas que son cónicas, y precisamente son cónicas pero son cóncavas. Ese tipo de piedras es para afilar este tipo de herramientas, pero que si no la tenemos no quiere decir que no podamos hacer las cosas bien. Lo más importante es saber qué es lo que necesitamos, cómo realmente se hace un afilado y un desbaste, un buen afilado que lo componen el desbaste y el asentado de una herramienta curva desde una piedra plana. Habíamos dicho entonces que tenemos acá las herramientas de raspado, y que si yo iba a tornear no era necesario que tirarla a la rebaba. En este caso vamos a mostrar un formón de filo recto. ¿Cómo lo asentaría? Entonces, si fuésemos a hacer el asentado de cualquier herramienta de raspado, que ya había dicho que no es necesario, entonces hacemos el mismo proceso. Venimos desde acá muy cerca, tomamos la pieza, comenzamos a hacer el recorrido, y para poder botar la rebaba ya hice el desbaste acá, el asentado, y para poder botar la rebaba entonces no puedo hacer esto, sino que la ubico totalmente plana, toda completica, para que lo haga de forma correcta. Si lo ubico totalmente plana la herramienta con respecto a la pieza, vemos que hizo el contacto en toda la superficie, limpiamos, y como ya volteó hacia acá la rebaba, hacemos un recorrido plano totalmente y hacemos 2 o 3 movimientos acá hasta que la rebaba se corte, se caiga. Con eso es suficiente. De pronto acá, una de las herramientas que son un poquito más difíciles de afilar sería el de filo redondo, de asentar, perdón. Entonces hago lo mismo que con la gubia. El formón de filo redondo es exactamente igual, solo que necesitas en la parte externa, en el desbaste, nada más. Hacemos el movimiento. Si fuésemos a bajar la rebaba del formón de filo redondo, haríamos lo mismo que el formón, totalmente plano. Limpiamos.
hasta que la rebabita se corte. Ahí tenemos el asentado entonces del formón de filo redondo y ya generamos el proceso de desbaste de la herramienta y de asentado de la herramienta. Solo me falta agregar una nota, y es que cuando yo tengo herramientas de este tamaño, el hecho de saberlas llevar al esmeril es muy importante. Les voy a mostrar ahí de una forma muy rápida cómo se hace el desbaste de esta herramienta, dado que es tan pesada, que tiene mucho volumen. Entonces, cuando voy al esmeril, el apoyo en el esmeril debe ser muy suave, porque si de pronto el apoyo es muy duro, dado el volumen que tiene, puedo reventar la piedra. Entonces hago el apoyo muy suave, igual el movimiento, en este caso sobre sí misma, de forma muy lenta. Es un poquito más difícil dado el tamaño y el peso de la misma. En el mercado nos venden una gran cantidad de piezas especiales para el afilado. Ya está en cada persona, de acuerdo a su conocimiento y su habilidad, generar un afilado o a través de la tecnología o a través de elementos tan simples como un eje montado en chumaceras y una piedra. Ahí tenemos el desbaste. Solamente es practicar. El afilado es uno de los componentes más importantes en el torneado para la madera, dado que si tengo un buen afilado podré tornear una pieza de la mejor forma. Cualquier información nos pueden escribir a artentorno@hotmail.com y con mucho gusto les daremos respuestas. Gracias.